Desde luego, yo creo que la muestra de los avances de los últimos años, pues, en fin, demuestran que hemos hecho un trabajo exhaustivo de transformación del sistema ferroviario en Extremadura, con actuaciones que han ido desde aquellas propias del material rodante, como también a las que se han hecho en las infraestructuras, y hemos tenido resultados que ya se han podido palpar por parte de los extremeños y de las extremeñas. El primer granito de la alta velocidad en Extremadura, la puesta en servicio del tramo entre Plasencia y Badajoz, será una realidad en muy pocos meses. Trabajamos, como decía, para su puesta en servicio antes del próximo verano, como ya se comprometió el presidente del Gobierno y como anunció. Llegar a este punto, como comprenderán, no ha sido sencillo. Ha sido necesario duplicar el ritmo de ejecución. Para conseguirlo, hemos multiplicado por más de 10 la licitación de inversión y este año estamos ejecutando en Extremadura los presupuestos más ambiciosos de la última década. Tenemos un cronograma de hitos que vamos a seguir cumpliendo, pero en definitiva yo creo que el resumen de este encuentro es que estamos cumpliendo con nuestro compromiso y que desde luego quiero transmitir un mensaje de que lo vamos a seguir haciendo.